Bien, los puertorriqueños no están dispuestos a bajar los brazos, eso está diciendo la información que escuchábamos y veíamos, Helen, sobre este tema precisamente porque ha generado muchísima reacción en el mundo lo que está aconteciendo precisamente en Puerto Rico. Se habla de elecciones y se habla de la posibilidad, bueno, ya decía, ya escuchábamos, la secretaria de Justicia no está interesada para nada en asumir el puesto que tenía Rosselló. Así que, bueno, ¿qué sucederá en Puerto Rico? ¿Por qué se generaron estas manifestaciones que llamaron tantísimo la atención? No sé si ya tenemos contacto con Julio Fontanet Maldonado. Él es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Me avisan si ya tenemos contacto con él para de inmediato empezar esta entrevista. No sé si ahí está don Julio Fontanet. Buenos días, gracias por estar con nosotros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Quisiéramos conocer primero cuáles son las explicaciones de fondo que hay de este estallido social que se da en Puerto Rico y que llama muchísimo la atención en el mundo. Bueno, el reclamo de la renuncia del gobernador no surge espontáneamente. Yo creo que es una acumulación de malestar que va desde la situación colonial de Puerto Rico, que va desde el trato del presidente Trump a Puerto Rico, particularmente después del desastre del huracán María, y la pobre reacción del gobierno de los Estados Unidos hacia los puertorriqueños y puertorriqueños. Claro, y entonces la pobre gestión del gobernador, el malestar que provocó sus comentarios machistas, homofóbicos, clasistas, del chat que fue difundido entre él y sus colaboradores más cercanos, y el arresto también de la secretaria de Educación, la cual él nominó y defendió acérrimamente, y una de las personas, también el arresto de unas personas encargadas de la reforma de salud en Puerto Rico, que puso en peligro tanto la secretaria de Educación como la que está a cargo de la reforma, millones y millones de dólares que pudieron haber sido cedidos por nuestros estudiantes en las escuelas públicas y por miles y miles de pacientes. Dinero que fue apropiado ilegalmente por colaboradores de estas dos personas. Así que fue una acumulación de malestar, una acumulación de problemas que resultó en este reclamo orgánico de que es renunciar. Reclamo que hay que reconocer que ha sido un proceso pacífico, pero enérgico, y también liderado por personas del mundo artístico, lo cual pues llama mucho la atención, pues, porque han sido unos grandes aglutinadores de esa opinión pública. Así es que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas estuvimos juntos en ese reclamo de renuncia y evidentemente la celebramos. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué va a pasar después de la renuncia del gobernador? Y eso es precisamente don Julio Fontanet Maldonado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que está hoy con nosotros vía Skype. Lo que queremos saber, ¿qué está sucediendo el día de hoy en Puerto Rico? Sabemos que hubo una movilización ya de celebración por la salida de Rosselló el próximo 2 de agosto. Vendrían nuevas elecciones el año siguiente, en noviembre de 2020, si no me equivoco. ¿Cómo está Puerto Rico el día de hoy? ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante? Bueno, Puerto Rico está a la expectativa de quién va a ser el sucesor del gobernador. Porque, ¿qué sucede? Nuestra Constitución dispone un orden sucesoral en caso de que el gobernador renuncie o fallezca, ¿no? o esté impedido de continuar su mandato. Ese orden constitucional disponía que el secretario de Estado asumiera el rol de gobernador. Lo que sucede es que el secretario de Estado tuvo que renunciar porque estaba involucrado en el chat xenofóbico, homofóbico, que obligó a todos sus participantes a desvincularse del gobierno. Así que la próxima persona llamada a suceder es la secretaria de Justicia, o como lo llamarían ustedes, la ministra de Justicia. Lo que sucede es que también ella se le vincula muy cercana al gobernador, a sus políticas. Y como ya se menciona en este reportaje, hay mucho malestar con que se haya la sucesora, y ella ha expresado hoy públicamente
que no le interesa ostentar ese puesto. Entonces, claro, está todo el mundo en espera de que si el gobernador nombra un secretario de Estado durante estos últimos 5 días que quedan antes de su renuncia, pues entonces ese secretario de Estado podría entonces asumir la gobernación. Tendría que ser confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes, pero tiene que ser nominado. Entonces, como el gobernador está tan errático, no se sabe si va a nominar a alguien o si se va a seguir ese orden sucesoral. Si la Secretaría de Justicia rechaza el nombramiento, sigue un orden. Ahí está el secretario de Hacienda, lo que pasa es que es menor de 35 años, no podría ostentar la gobernación. Iría entonces al secretario de Educación que sustituyó a la que fue arrestada hace poco. Y claro, podría asumir la postura, lo que pasa es que no tiene ningún tipo de experiencia administrativa a nivel de la complejidad que implica ser gobernador. Así que está todo el mundo a la expectativa de que el gobernador nombre un sustituto, nombre a alguien secretario de Estado, que es una persona capaz de unir al país y por lo menos asumir la gobernación por este año y 7 meses que quedan de este mandato. También tengo que mencionar que se está discutiendo la posibilidad de que el gobernador retire su renuncia, lo cual sería inconcebible, pero lamentablemente las actuaciones del gobernador nos tienen que tener a todos preparados para cualquier acción. Es decir, para cualquier acción que no suene racional. Él ya ha dicho que se va el 5, pero podría retirar la denuncia porque la renuncia porque no es irrevocable. No puso esta palabra importante en su renuncia. Así es que estamos a la expectativa. Así es que Puerto Rico está hoy a la expectativa y lo estará hasta el viernes a las 5 de la tarde. Julio Fontanet, decano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, yo quisiera entender también otra discusión que pareciera hay allí también de fondo, y es que hay voces a favor y en contra vamos a ver, Puerto Rico es una antigua colonia española convertida en territorio estadounidense bajo el estatus especial de Estado libre asociado y está luchando por recuperarse del huracán María y un 44% de la población vive debajo del umbral de la pobreza. Bien, se da esta situación con Rosselló, salpicado también por una situación de un escándalo de corrupción. En fin, lo que quisiera saber es, hay una discusión de fondo también sobre las voces que consideran que debe mantenerse el estatus que tiene actualmente Puerto Rico o ser un estado más de los Estados Unidos, que me parece que esa es más la visión de Rosselló. Bueno, la discusión del estatus de Puerto Rico es una discusión permanente. Hay un sector que aboga por la independencia, hay otro sector que aboga por la libre asociación, hay un sector que aboga por la anexión, es decir, ser parte de los Estados Unidos, y hay un sector también que todavía promueve el estatus colonial, es decir, el status quo. Y yo creo que esa discusión está presente. Lo que a mi juicio debe estar claro es que en el reclamo de renuncia a Rosselló, el estatus no tenía nada que ver. Allí habían personas que eran anexionistas, personas que defienden el status quo o que defienden la independencia. Fue un reclamo diverso ideológicamente. Así que realmente el tema de estatus, aunque es una discusión perenne y permanente en Puerto Rico, no matizó el reclamo de renuncia. Por otro lado, uno podría argumentar esa renuncia de alguna manera ha fortalecido alguno de esos reclamos. Es muy difícil decir. Yo te diría que hay muchos puertorriqueños anexionistas que están muy molestos de la forma en que Donald Trump se ha dirigido a Puerto Rico y cómo Donald Trump ha sido negligente en el manejo de los fondos federales en la recuperación post-María. Si eso se transforma en un rechazo a la anexión y un reclamo de independencia, muy temprano decir. Lo que sí yo te puedo decir que hay muchos puertorriqueños que después de María se han dado cuenta de que nosotros tenemos que no depender de nadie, que tenemos también que tenemos los recursos, las competencias para superar crisis como la que provocó María. Competencia, inteligencia para exigir la renuncia de un gobernador. Y cuando se es colonia, hay que recordar, ¿verdad?, que los estudiosos de este tema
siempre han dicho que las personas que viven en una colonia tienen un problema de una autoestima baja y eso nos ha pasado a nosotros en grandes sectores. Y yo creo que esto se ha superado, pero insisto porque quiero ser responsable. La renuncia de Rosselló o la forma en que los puertorriqueños hemos reaccionado después del huracán María como consecuencia de la indolencia de Donald Trump hacia Puerto Rico, todavía es muy temprano para decir si se transforma en apoyo a la anexión o se transforma y se dirige en el reclamo de la independencia. Entonces, para ver si entiendo, Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, a ver si comprendo. Entonces, hay un reclamo también de fondo, bueno, no solo por el tema de la corrupción que se habría dado, donde fueron acusados varios funcionarios locales de malversar 15 millones de dólares de fondos federales destinados a la reconstrucción. Hay ese reclamo de fondo de lo que pasó sobre las víctimas, porque Rosselló bromeó en ese chat sobre las víctimas del huracán María que mató a casi 3,000 personas en septiembre de 2017. Hay un reclamo de fondo sobre eso específicamente, sobre ese manejo corrupto de esos 15 millones de dólares, sobre esas afirmaciones y sobre la cercanía de Rosselló con Trump o de esa posición o de que no hubo un gobernador que fuera más beligerante en torno al tratamiento del presidente Donald Trump a Puerto Rico. Bueno, realmente lo que antecede el reclamo de renuncia es una acumulación de molestia hacia la gestión del gobernador que tiene que ver también con su pobre reacción a las víctimas del huracán María y la confusión que hubo de que él decía que habían 20 o 30 muertos y después surgieron que eran 3,000 y 4,000. O sea, hay un malestar. También su cercanía y de la gente de su gabinete con actos de corrupción, algunos ya arrestados y otros en proceso de investigación. Y todo esto pues se cogió y tomó velocidad después de la difusión de este chat que como de 800 páginas, que fue terrible en cuanto a las cosas que él escribe en ese chat. Así que esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero había unos problemas previos. Un poco a lo que me planteas de Trump, yo diría que el gobernador en un principio defendió a Trump después de Huracán María, pero ya posteriormente inclusive hizo unas expresiones muy fuertes en contra de Trump. Le llamó bully, le llamó abusador, y hizo unas frases un poco metafóricas en cuanto a golpear y agredir al bully. Así que no, la relación entre Trump y el gobernador estaba en precario cuando sucedió este incidente y claro, Trump ha aprovechado esa coyuntura para decir, se los dije, tenía razón, ese gobernador no servía, es un gobernador corrupto. Es una pena, ¿verdad? Que en ese sentido, pues el gobernador le ha dado un poco la razón a Donald Trump en cuanto a ese tema. Pero es como expresé, es un mal acumulado que sencillamente ya se tornó en insoportable después de la difusión del chat. Bueno, y pienso, doña Laura, y le preguntamos también al decano de la Facultad Interamericana, que este tema de la división, de la anexión, de la independencia, puede volverse en el punto medular de la campaña política que se vaya a desarrollar de aquí en adelante para la persona que vaya a quedar en el puesto de gobernador en Puerto Rico. ¿Lo ven de esta manera, don Julio Fontanel Maltodano? No lo veo. Yo pienso que las próximas elecciones, que son en noviembre del 2020, es decir, el año que viene, yo creo que el pueblo va a estar atendiendo a cuál es la propuesta de desarrollo económico, cuál es la propuesta en cuanto a combatir la corrupción, cuál es la propuesta para corregir todo este problema y situación terrible que se encuentra Puerto Rico. Interna. No creo que va a ser unas elecciones donde el tema del estatus, que siempre está presente directa o indirectamente, va a tener un rol primario. Así es que dada la situación, el pueblo quiere atender el tema del estatus. Yo no tengo duda y creo que es fundamental que se atienda, porque tú no puedes hacer una propuesta de desarrollo económico si no sabes si vas a hacer una república o si vas a tener una relación de asociación con los norteamericanos o si vas a ser parte de un Estado. Yo creo que eso es importante.
pero me parece que es tanta la frustración que tienen los puertorriqueños con el gobierno actual y los previos, de hace 8 años, 12 años, que realmente están identificando en algunos casos candidaturas independientes de personas con competencia, cualificadas, con una trayectoria intachable, para que dirijan los destinos del país independientemente de la preferencia de estatus de estas personas. Nosotros no tenemos la segunda vuelta, como pues tiene Costa Rica, tienen otros países, que yo creo que es extraordinario. Aquí el gobernador que presente, ¿verdad?, el que acaba de renunciar, ganó como un 41% del apoyo popular, porque el segundo partido llegó con un 39%, pero como no había segunda ronda, él ostentó la gobernación como no como una mayoría de la población, porque no tenemos segunda ronda, y ese es un problema que yo creo que tenemos que atender, y se ha hablado de reforma constitucional. Y cuando hablamos de un 41%, hay que recordar que Puerto Rico, aunque votar no es obligatorio, como en algunos países, creo que en Costa Rica es obligatorio votar, no estoy seguro, pero me parece, acá no, acá es voluntario, pero la tasa de votación ronda un 80, un 85% de la población. En la elección pasada disminuyó a casi a un 60-65%. Es decir, que Rosselló nunca tuvo realmente ese apoyo mayoritario. Y yo creo que también pues eso nos lleva a reflexionar de que cómo podemos motivar a esos puertorriqueños a votar. Yo creo que van a estar bastante motivados por la situación en que nos encontramos, pero insisto en que toda esta debacle también ha dado base a una discusión sobre reforma a la Constitución. La segunda ronda es algo que se está hablando, el voto revocatorio, que tampoco lo contemplamos, que se adopte. Así que puede ser que hemos sufrido en este proceso, pero hemos aprendido. Lo importante es que ese aprendizaje lo pongamos en funcionamiento, es decir, vamos a hacer una reforma constitucional para aprovechar y aprender de estas experiencias. Pero también yo creo que es la lección más importante que hemos aprendido los puertorriqueños y puertorriqueñas. Vamos a saber por quién estamos votando. Ricardo Rosselló era un joven que se mencionaba hasta jocosamente que el cargo de gobernador era el primer trabajo a tiempo completo que ostentaba en su vida. Pero era hijo de un exgobernador, es una persona bien parecida, una persona joven, alegre, de buena formación académica, ciertamente, pero que no tenía un trasfondo laboral que nos permitiera a nosotros concluir, va a ser un buen administrador. Yo creo que hemos aprendido a no buscar caras lindas, a no buscar caras simpáticas, sino vamos a ver el currículum vitae de ese candidato. Vamos a ver qué ha hecho en el pasado. Vamos a estar seguros que es maduro y que tiene la competencia y tiene el conocimiento realmente de manejar un país complejo, porque lo somos, como Puerto Rico. Claro. Muchas gracias, Julio Fontanet. Maldonado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, por ponernos en perspectiva y aclararnos a los costarricenses lo que han sido estas masivas protestas en Puerto Rico, pero además la renuncia de Ricardo Rosselló y por lo que van a votar eventualmente los y las puertorriqueñas en los próximos días en caso de que se convoque ese proceso de elecciones. Él dice, hay todo un proceso sucesorio, todavía falta. Y así que bueno, estaremos a la expectativa de la información que surja de allá, de Puerto Rico. Así es, doña Laura, agradecerle a nuestros seguidores en redes sociales que comentaron sobre la importancia y la aclaración de esta entrevista, porque mucha gente pues tenía dudas de qué era lo que estaba sucediendo realmente en Puerto Rico. Lo escuchamos de voz de un puertorriqueño. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la revista. Buenos días. Buenos días.